Listo. En nuestra última clase estuvimos hablando o empezamos a hablar sobre estos procesos de autocuidado que tenemos que, eh, digamos, ejercer sobre nosotros mismos, ¿no? Para cuando estamos en estos procesos de atención en primeros auxilios psicológicos. Entonces, vamos a continuar hablando sobre esos procesos de autocuidado que debemos eh, realizar. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Algunas estrategias que podemos tener para cuidarnos después de una intervención. Podemos utilizar una estrategia que se llama reducción de pensamientos, que consiste en hacer un listado de los pensamientos que nos generan algún tipo de estrés o molestia eh, y que se repiten de forma habitual, ¿no? Y pues identificando qué tanta molestia nos generan esos pensamientos, de manera que los podamos organizar en un orden de mayor a menor. Por otro lado, tenemos el ejercicio de anclajes positivos que nos va a servir para establecer cuál es el estímulo que se va a utilizar para detener el pensamiento. Es decir, digamos, puede utilizarse cualquier estímulo que sea muy intenso, que sea, eh, digamos, capaz de atraer inmediatamente nuestra atención, por ejemplo, un ruido, un sonido muy fuerte. Y a partir de ese sonido que hemos, vamos a intentar algo físico para distraernos de eso, distraernos de manera positiva. Puede ser eh, esperando en unos intervalos de 1, 3 minutos, 2 minutos, dependiendo cómo lo elijamos, o podemos hacer una verbalización en voz alta, eh, diciendo stop o basta o no o alto, o asociarlo con algo físico, hacer algún movimiento. Si tenemos el cabello largo, de pronto ponernos una goma en el cabello o hacer un movimiento con las manos, o incluso se pueden mezclar varios estímulos de parada eh, para evitar lo que nos genera ese estímulo inicialmente estresor. Y por último, en este punto tenemos un ejercicio de reestructuración cognitiva que lo que hacemos allí es ver el objeto más cercano y darle 5 usos distintos cuando identifiquemos que estamos teniendo un pensamiento negativo. Entonces, por ejemplo, puedo dar a este vaso. Entonces, yo puedo usar el vaso para tomar agua. Yo puedo usar el vaso para eh, una bebida gaseosa o para tomar el jugo del almuerzo. O puedo usar este vaso para poner agua a las plantas, ¿cierto? Entonces, es no, elegir un objeto y darle 5 usos distintos. Es muy sencillo y esto nos ayuda a distraer de esa idea que nos está generando malestar. Tenemos también el diario de calma. Esto, lo que hacemos allí es registrar nuestras emociones, nuestros pensamientos a modo de diario. Muy sencillo, podemos elegir cualquier libretica como la preferimos. Si nuestra capacidad de escritura, digamos, es algo que nos fluye, podemos utilizar este ejercicio, pues que va a ser muy, muy fácil. Si el tema de escribir no se nos da tan fácil, pues de pronto se nos va a dificultar más. Sin embargo, también podemos intentar realizarlo, que va a ser muy provechoso. Bien, otra estrategia que podemos utilizar es la visualización. ¿Y qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar un estado de calma. ¿Cómo hacemos esto? Este ejercicio lo podemos aplicar con otras personas, pero también lo podemos aplicar con nosotras mismas o con nosotros mismos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un ambiente tranquilo, un ambiente que sea
relajante, que no haya interrupciones en ese momento, ¿cierto? Que es un ambiente donde yo pueda tomarme unos minutos para hacer ese proceso de visualización. Entonces podemos ambientarlo con una luz tenue, si tenemos una lamparita o algo que pues, nos ayude a tener esa iluminación más bajita. Podemos poner música suave, alguna melodía que nos parezca relajante, música clásica o en YouTube y en Spotify podemos encontrar infinidad de melodías que se utilizan pues para la relajación. Y lo que hacemos aquí es, a través de, si lo vamos a hacer con otra persona, es guiarles, darles instrucciones de que imaginen un lugar que les genere calma y que se vayan imaginando detalles a nivel sensorial. Ejemplo, ¿qué color tienes el lugar en el que te encuentras que te genera calma? ¿Qué sonidos escuchas en ese lugar que te genera calma? ¿Qué olores podemos encontrar en ese lugar que te genera calma? Y así, si lo estamos haciendo de manera individual, pues es pensarlo directamente cómo nos imaginamos ese lugar o cómo es ese lugar que nos ayuda a anclarnos a esa sensación de calma. Son ejercicios bastante sencillos. Tenemos también el ejercicio del espejo. Necesitamos, pues, por supuesto, un espejo. Este nos sirve para bajar el estrés. ¿Cómo se hace? Tomamos un espejo, nos paramos frente al espejo, nos miramos allí, pero la idea es que podamos hacer una mirada a nuestros ojos a través del espejo y repetirnos o decirnos frases que nos ayuden a aliviar el estrés en ese momento. Esto debe incluir unas autoinstrucciones de las cosas que necesitamos o que deseamos en ese momento. Por ejemplo, no voy a tener más rabias. Lo digo frente al espejo mirándome a los ojos. Soy amable con la gente. Soy responsable y profesional. Merezco ser feliz. Merezco estar en calma. Estas son frases que podemos sentarnos a construir en algún otro momento que queramos usar como especies de mantras que nos... Ahora, también podemos utilizar esas frases, no necesariamente mirándonos al espejo. Quizás si nos cuesta, si no nos gusta mirarnos al espejo, podemos hacer el uso de estas frases eh, también, digamos, acostadas o acostados en la cama o sentados en un lugar cómodo y repetimos las frases, repetimos esos, digamos, suertes de mantras y podemos acompañarlos también con ejercicios de movimientos corporales o como un autoabrazo, como hacernos así, o poner nuestras manos en el corazón, o poner una mano en el pecho y otra en el abdomen, de manera que sintamos la respiración. Y esto nos puede ayudar, son variaciones del ejercicio que nos puede ayudar a aliviar ese estrés o esa sensación de malestar que podamos estar teniendo. Tenemos también esta técnica que se llama drop y es para buscar la atención plena. Entonces, drop son iniciales de unas acciones que tenemos que hacer. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando o estamos haciendo alguna actividad y empezamos a sentirnos bajo tensión o empezamos a sentir estrés, entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, detener lo que estemos haciendo, parar cualquier actividad que estemos realizando. Luego, entonces, esta es detener es la D. Luego vamos a hacer una respiración, respirar con atención, es decir, darnos cuenta conscientemente de cómo es el ejercicio de respiración que estamos realizando. Sentir cómo entra y cómo sale nuestra respiración por la nariz, cómo
se pasa por la garganta, ¿cierto? Cómo se pasa, cómo se mueve el pecho, cómo se mueve nuestro abdomen una vez que entra esa respiración y lo mismo, cómo se mueve, qué pasa mientras vamos haciendo la exhalación. Luego de esto, vamos a observar. ¿Observar qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Permitirnos sentir. Estamos detectando una diferencia entre antes de iniciar el ejercicio y después de hacer este ejercicio de respiración. El ejercicio de respiración no puede ser solamente una, ¿no? Y ya yo me voy a sentir mejor, no. Tiene que ser, digamos, al menos por 2 o 3 minutos que yo esté inhalando, exhalando de manera lenta, tranquila. Y luego de eso sí, ya paso al punto de observar para saber si me estoy sintiendo mejor o si sigo sintiendo algún tipo de activación, de manera que regreso al punto de la respiración. Y cuando ya yo sienta que esas revoluciones bajaron, yo vuelvo a proceder, es decir, a realizar lo que estaba, esa acción que estaba realizando antes de iniciar el ejercicio. Es muy sencillo también. Entonces, con estas 4 herramientas o 5 creo que les compartí, podemos utilizarlas no solo cuando hemos hecho intervenciones, ¿cierto? Sino que también podemos usarlas, digamos, a diario en nuestra vida. Podemos recomendárselas a las personas también para que la hagan y nos sirve pues ahí de herramientas. Ahora, debemos evitar, que debemos evitar cuando estamos pues en estos procesos. Ya lo hemos mencionado antes, evitar el uso excesivo de alcohol, evitar el uso de drogas ilegales o cantidades excesivas de medicamentos que nos hayan recetado. Eso nos va a sacar de un estado de conciencia y nos van a poner en un estado de alteración, lo cual pues no va a ser favorecedor para poder trabajar. Hacer cualquier cambio, debemos evitar hacer cualquier cambio importante durante por lo menos un mes, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque recuerden que son cosas que nos sacan de un equilibrio. Si yo tengo un cambio muy importante, voy a cambiar de un trabajo de manera monumental que hoy me dedico a ser profesor y mañana me voy a volver constructor de edificios, por ejemplo. Son cambios extremos. O si cambios que generen un proceso que delimite importancia, que delimite que es algo muy grande. Entonces, evitarlos para que no nos afecte esa emocionalidad que estamos teniendo. Ahora, otra cosa que debemos evitar, evaluar negativamente la contribución al trabajo de auxilio, o sea, pensar que hicimos las cosas mal, o que pues, esto, que lo otro, ¿no? Así como siempre estamos revaluando y a veces tendemos a ser muy perfeccionistas y nos centramos en eso, en el que falló, que no hice bien, que esto no. Hay que evitarlo porque si no, nos vamos a llenar de motivos y nos vamos a sentir muy mal y vamos a entrar en un estado de frustración que va a ser complicado trabajar. Y otra cosa que debemos evitar es preocuparnos por la readaptación. Digamos que este tiene que ser un proceso un poco más eh, orgánico, ¿no? Como que vamos encontrando nuestro estado de calma, vamos haciendo los rituales que hacemos en general para el autocuidado y tal, pero no es presionarnos a eso porque pues tampoco nos va a generar bienestar. Es decir, no se trata de yo exigirme algo y matarme la cabeza por eso. No se trata de eso. Bien, tenemos que hacerlo, como les digo, de manera orgánica, con tranquilidad y evitando estas otras cosas que acabamos de nombrar.
¿Qué más podemos hacer entonces en términos de autocuidado emocional? Todo este proceso de reconocimiento y de expresión de emociones es indispensable para que podamos hacer estos ejercicios que les mencioné ahora. Si yo no he sido capaz o me cuesta reconocer cuáles son mis emociones, cómo me estoy sintiendo, si yo no sé si estoy de mal genio, no sé si estoy frustrada, no sé si estoy estresada, pues muy difícilmente voy a poder hacer estos ejercicios que me ayudan a entrar a un estado de calma. Entonces, implica ser conscientes de nuestras emociones, de nuestras necesidades. Acá vamos a lo de los límites, establecer límites saludables, medidas efectivas para cubrir nuestras necesidades y preservar nuestra salud emocional. ¿Por qué los límites? Si yo me siento desbordada o desbordado y alguien me dice, necesito que me ayudes, que me escuches, que me hagas esto, que me ayudes con esto otro, pero yo me estoy sintiendo mal, yo necesito allí poner un límite porque quien debe primar en ese momento soy yo misma o yo mismo, ¿cierto? Puedo decirle a esa persona, en ese momento no me siento bien, quisiera reposar o descansar tanto tiempo y después de eso puedo ayudarte. Puede ser una opción. Yo sé que el tema de los límites también es una cosa que generalmente nos cuesta mucho y que cuando los ponemos nos sentimos culpables eh, por no actuar de la manera que de pronto corresponde a las expectativas de las otras personas, ¿no? Pero es indispensable que podamos trabajar mucho también en este tema de los límites, de manera que podamos preservarnos, preservar nuestra tranquilidad y preservar nuestra necesidad de reposo, de descanso o la necesidad que tengamos. Manejo del estrés, importante. Es importante para este manejo del estrés hacer este proceso de regulación emocional, que podamos desarrollar relaciones que sean saludables, que podamos sostener este tema de los límites sanos, para que esto nos ayude a reducir estas sensaciones de estrés y ansiedad. Cuando estamos presionados o presionadas porque no reconocemos o no sabemos qué es lo que estoy sintiendo y cuando no tenemos la capacidad de establecer estos límites, puede generarnos también estrés y ansiedad. Entonces, van viendo que todo esto está interconectado. Cuando yo logro hacer esto, y por eso también están puestos en este orden, ¿cierto? Si yo puedo reconocer y expresar mis emociones, gestionarlas, me va a ser un poco más fácil establecer los límites saludables. Si yo establezco límites saludables y reconozco mis emociones, voy a tener un mejor manejo del estrés y la ansiedad porque parte del autoconocimiento. Y si yo logro hacer estas tres cosas, esto me va a facilitar cultivar relaciones que también sean saludables, que sean positivas. Esto que nos dicen mucho ahora de las relaciones sanas. Y la relación sana no es únicamente con nuestra pareja, sino también con nuestros amigos o amigas o familiares. Es importante cultivar relaciones sanas. Y si vemos que nos está costando un poco hacer estos puntos, pues podemos pedir una ayuda un poco más profesional, consultar con un profesional en psicología que nos pueda acompañar en este proceso. De manera que podamos incorporar más acciones, más herramientas para encontrar los estados de calma. Ahora, cuando estamos prestando primeros auxilios psicológicos, son factores que debemos tener en cuenta y por eso los estamos hablando en este momento. Como son factores que pueden existir, necesitamos tener todas las herramientas de autocuidado para poderlos afrontar. Entonces, factores de riesgo individuales. Los factores de riesgo individuales tienen que ver con enfermedades preexistentes. Si yo tengo algún tipo de lesión, tengo algún tipo de enfermedad crónica o eh, tengo alguna enfermedad que adquirí recientemente, alguna infección, alguna alergia, algo que me puede afectar
en ese momento en que estoy prestando los primeros auxilios psicológicos. Entonces esto nos puede generar mayor estrés, nos puede generar sensación de afán porque tengo que estar pendiente del reloj para mirar la hora, qué horas me toca el medicamento, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que tenerlas en cuenta. Factores interpersonales. Eh, Estos tienen que ver con la forma en que los conflictos familiares nos pueden afectar. Es decir, nuestra familia, por ejemplo, está de acuerdo con que yo preste ese servicio de primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Ahí se puede, digamos, se puede generar algún tipo de tristeza o nostalgia por una separación prolongada de la familia, amigos, etcétera. ¿Qué tan, qué tanta capacidad tengo yo de manejar esa tristeza o nostalgia que se puede producir? ¿O qué tanta capacidad tiene la familia de gestionar esa tristeza, nostalgia por la ausencia? También podemos encontrar aquí ciertos rasgos de personalidad de las personas con las cuales compartimos o propias, que tengamos una conducta desconfiada, que tengamos formas específicas de comunicar las cosas o de decir las cosas que de pronto no son tan asertivas. Todo eso nos puede generar mayor estrés, ya sea que otras personas como que hagan ese tipo de cosas conmigo o que yo sea quien lo esté haciendo, porque me va a generar de pronto también conflictos con las otras personas. Factores de riesgo propios del evento. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de la duración del desastre o de la duración de la emergencia. Y esto va a afectar a los equipos de emergencia en tanto que el nivel de incertidumbre puede ser variable o puede generar complicaciones. Por ejemplo, acá podemos hablar de cuando hay un terremoto y no sabemos en qué momento van a haber réplicas, ¿cierto? Eso nos genera pues incertidumbre. Podemos enfrentarnos también acá con una falta de información sobre el acontecimiento, sobre la situación. Eh, También depende del tipo de incidente que se haya generado, ¿cierto? Eh, el momento del día en que se da la situación. Si es, por ejemplo, durante la noche las respuestas suelen ser más lentas, de pronto puede haber más confusión, ¿cierto? Otro punto es la duración o la intensidad de la situación, la magnitud de la catástrofe, el número de víctimas que puede darse, el estado en el que se encuentran esas víctimas. Si nos encontramos, por ejemplo, cadáveres de niños, niñas o personas, eh, digamos, así pues como a simple vista, o que esas personas con las cuales nos encontremos sean conocidas, ¿cierto? Podemos darnos acá también como factor de riesgo propio del evento es que mientras estemos haciendo atención, tengamos una identificación personal con la víctima por la edad, por la nacionalidad, por situaciones que vamos descubriendo, ¿cierto? Entonces, eso también puede afectar. Si hay, por ejemplo, muerte o heridas graves de una persona del equipo de intervención, eso nos puede afectar. Eh, También otra cosa que sucede mucho es formar parte del primer equipo que llega a hacer atención. Generalmente es lo más difícil que los que van llegando detrás a hacer relevos. Y podemos tener un aumento de la presión emocional por la presencia de medios de comunicación o personas que no faltan curiosas en la escena que siempre tienden a generar mucha presión. Tenemos también los factores comunitarios, y esto es similar a esto que acabo de mencionar. Presencia de curiosos, presencia de medios de comunicación. Esto puede haber un incremento del riesgo o de tensión, por ejemplo, también por presencia de grupos armados, grupos ilegales, grupos de delincuencia, ¿cierto? Podemos encontrarnos con ese tipo de cosas. Y estímulos traumáticos es, digamos, el tiempo
un tiempo prolongado en contacto con las víctimas. A veces algunas personas mueren en el proceso, eso nos genera pues también mucho impacto. Lo que decíamos ahorita, encontrarse cadáveres, esto puede generar identificación si tenemos un hijo o una hija y el cadáver que me encontré tiene más o menos la misma edad, ¿cierto? Ver imágenes fuertes, situaciones fuertes para las cuales no estaba preparada en ese momento para ver o que no esperaba que fuese pues como una magnitud así, ¿cierto? Entonces, escuchar historias de dolor, de sufrimiento y pérdidas de las víctimas también puede ser un estímulo traumático que me puede recordar situaciones vividas o que por estos que veíamos de empatía, fatiga por empatía y demás, que nos genera, se vuelven un estímulo traumático también y nos afecta en el proceso. Problemas de organización. ¿Qué pasa acá? Si nos encontramos con un equipo, con una coordinación que no nos da suficiente información sobre el acontecimiento, que no tenemos un equipamiento adecuado para entrar a la zona, que hay una, digamos, una presión ocupacional, como desarrollar muchas tareas rápidamente, como con mucho afán, eh, o realizar tareas para las cuales no he sido preparada o preparado, demandas de trabajo que requieren muchísimo esfuerzo físico y mental por mucho tiempo y que además estamos en condiciones adversas, o podemos encontrarnos también con personas que interfieren en nuestras funciones, ¿cierto? Por rivalidad, porque se quiere imponer un estilo u otro, o porque no, que este procedimiento sí, pero este no. Y también podemos encontrarnos personas que quieran llamar la atención de los medios de comunicación o figurar, salir en la cámara, ¿cierto? Siempre vemos como personas así. Eso puede pasar también en los equipos. Otra cosa que puede suceder es que haya ambigüedad en las tareas, que tengamos órdenes confusas, que el coordinador o la coordinadora tenga allí una situación en términos de su liderazgo que no sea adecuado para el proceso que se está realizando. Puede que existan conflictos laborales, puede que sintamos que nuestro trabajo no es reconocido de forma oportuna o que sintamos que hay una falta de valoración por parte de las personas superiores, coordinaciones, demás, del trabajo que se ha realizado. Entonces, todas estas cosas pueden generarnos situaciones traumáticas o dificultades en el procesamiento después de la intervención. Otra cosa que hay que prestar mucha atención, expectativas poco realistas y aspiraciones heroicas. A veces las personas que intervienen en primeros auxilios psicológicos podemos sentir que podemos hacerlo todo y no necesitamos descansar. O que no podemos nosotros descansar porque es que estamos acá cumpliendo una labor súper importante. Pero esto lo único que nos va a generar es un desgaste que nos va a impedir acompañar a las personas que necesitan ser acompañadas. Y las aspiraciones heroicas es como esta idea de poder brindar ayuda a todo el mundo, eh, que de pronto terminan haciéndonos sentir frustración porque no podemos acaparar todo, ¿cierto? Porque no podemos hacerlo simplemente porque no soy la única persona, por un lado, pero también porque hay otras personas que están trabajando. Y no puedo yo encargarme de todo, no es humanamente posible ni recomendable que una sola persona se encargue de todo, ¿cierto? Puede que nos encontremos también con personas a las que atendemos que tengan expectativas que no corresponden sobre la ayuda. Por eso siempre debemos ser muy claros o muy claras con las personas una vez hacemos el primer contacto. Y aún con todo eso, las personas pueden generar reclamos, pueden como estar descontentos, estar enojadas o enojados con nosotros y que haya algún tipo de situación allí de conflicto negativo. Y pues todas estas situaciones se convierten en una cosa difícil de manejar y que nos puede generar malestar, que nos puede generar frustración
tristeza, bueno, dependiendo de lo que podamos pues sentir en el momento. Cada uno y cada uno puede tener reacciones distintas, ya lo hemos visto. Ahora, si yo soy la persona que está coordinando un equipo, yo debo prestar mucha atención a las personas a las cuales yo estoy designando para participar en el equipo. Deben ser personas que cumplan el perfil necesario de acuerdo con la situación que se va a afrontar. Pautas de participación y promoción de pautas de autocuidado cotidianas. ¿Cómo se hace este proceso, digamos, de pautas de participaciones? Que yo le debo decir a la persona exactamente a dónde va, qué se va a hacer, con qué se podría encontrar en ese lugar, con quién coordinamos en el lugar, ¿cierto? Y dar unas pautas claras de autocuidado. Por ejemplo, en este equipo acostumbramos a hacer reuniones cada X cantidad de horas para hacer un seguimiento y saber cómo estamos, tomar unos minutos de descanso, ¿verdad? O debo ofrecer información para las personas de mi equipo en caso de que esas personas requieran algún tipo de acompañamiento especial y si yo tengo la posibilidad, si trabajo en una fundación o en un organismo que los provee, pues decirle qué servicios están disponibles. Fuentes de estrés, sucesos estresores, estresores ocupacionales y estresores ambientales, muy similar a lo que estábamos hablando ahorita. Podemos encontrarnos eh, con muertes, con cercanía a la muerte, visión de cadáveres, incidentes con el personal que nos van a generar dificultades aquí o que se van a convertir en estresores. Ocupacionales, presiones de tiempo, responsabilidades sobrecargadas, sobre todo si somos quienes coordinamos, podemos sentir una mayor carga y se convierte pues en un estresor ocupacional. Podemos tener también demandas físicas, mayor tiempo para el cual yo estoy preparado en condiciones físicas, ¿cierto? Y a nivel de estresores ambientales hablamos de trabajo en condiciones climatológicas que pueden ser extremas, mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, nieve o incluso no necesita ser extremo, pero el nivel de calor o cierto nivel de frío o una lluvia que así no sea torrencial, moja, ¿cierto? Puede generarnos inconvenientes o dificultades en el trabajo. Algunas personas, por ejemplo, el calor les genera mal genio o estrés. Entonces, yo por eso hemos recalcado tanto a nivel del proceso que es muy importante hacer esta evaluación de autoconocimiento para yo saber cómo puedo reaccionar dependiendo de las adversidades a las cuales me enfrento. ¿Cómo minimizamos esos efectos del estrés? Monitoreo permanente por parte de la coordinación, cubrimiento de las necesidades básicas del equipo, es decir, que el equipo esté bien alimentado, que el equipo tenga, si está haciendo frío, buen abrigo, si está haciendo calor, buena hidratación, ¿cierto? Que hayan unos espacios, eh, digamos, de uso de sanitarios que sean adecuados a las necesidades. Por ejemplo, en cuanto a alimentación, si hay algún miembro o persona del equipo que sea vegano o vegana o que siga algún tipo de restricción alimentaria por cuestiones de salud, eso se debe tener en cuenta. Proveer un clima de apoyo entre el equipo y establecer turnos de descanso y de trabajo. Rotación de lugares de intervención, dependiendo de si yo llegué primero, por ejemplo, entonces luego me pasen a otro tipo de tarea que me ayude a ir equilibrando lo que me va generando, ¿no? Esa situación. Facilitar y delimitar los canales de comunicación, es decir, vamos a hablar por WhatsApp, vamos a hablar
por el radio. Vamos a ver sí, que sepamos exactamente por dónde vamos a hablar para que no se nos convierta que hablo por un lado y por el otro y luego genera desorden. Realizar las reuniones de equipos y sistema de compañeros. Esto de sistema de compañeros se hace generalmente en pares, designando a una persona con mayor experiencia con otra que de pronto sea principiante o que tenga menor experiencia. Y esto lo que hace es generar este ambiente pues de apoyo. Esto se puede evaluar dependiendo de la intensidad, dependiendo de las necesidades de la situación que se esté enfrentando y eh, dependiendo del caso puede hacerse con grupos de 3 o 4 personas, dependiendo del caso, pero se puede implementar. Establecer pautas de seguridad y hacerle seguimiento a esas pautas de seguridad. Aquí esto incluye la utilización de elementos de protección personal, si es necesario, a veces cuando estamos en una emergencia por sismo o incendio, o bueno, cosas así. Probablemente vamos a necesitar usar un casco de protección, una ropa específica, eh, digamos coderas o rodilleras, dependiendo del entorno en el que vayamos a estar y debemos tenerlos para poder justamente cumplir con esas pautas de seguridad. Acompañamiento técnico, lo que hablábamos sobre estas reuniones grupales que se deben hacer al final de las intervenciones con los grupos para hacer esta liberación emocional. Ese es el acompañamiento técnico. Como esto lo deben hacer personas que estén capacitadas, pues involucra este acompañamiento técnico. Después de la intervención, entonces se debe hacer este proceso de reflexión individual y en equipo y hacer un proceso de reconocimiento del equipo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? Es como un espacio de discusión, de soltar pues lo que se ha enfrentado durante los procesos de intervención. ¿Hubo alguna situación que generó o causó incomodidad o malestar? ¿De qué manera creen que las acciones que realizamos ayudan a nuestro crecimiento personal? ¿Cierto? Entonces podemos utilizar este tipo de preguntas para hacer esta reunión. Ahora, tenemos esta estrategia que se llama diffusing o desactivación. Esta es una reunión que se puede hacer individual o grupal con hasta 15 participantes. Es un proceso que debe hacer una persona capacitada, ¿cierto? Debe conducirla una persona con la formación permanente y debe estar asistido por una persona que le apoye. Este ejercicio de diffusing puede durar entre 20 y 60 minutos dependiendo de la cantidad de personas con las que se realice y lo que sucede en ese espacio es también algunas preguntas eh, orientadoras, qué pasó, qué hicimos bien, por qué, rescatar las cosas que se hayan hecho bien durante el procedimiento, rescatar cuáles fueron las cosas que contribuyeron para que el procedimiento efectivamente fuera exitoso, qué acciones, pues aquí entra una especie de autoevaluación, qué acciones se pudieron haber hecho mejor, pero lo hablamos desde esta manera de transmitir, no vamos a decir, ¿qué hicimos mal? No, ¿qué cosas pudimos haber hecho mejor? ¿Por qué? ¿Qué se necesita para continuar? Si estamos observando que hay alguna cosa que podamos modificar, ¿qué se necesita para hacer esos cambios? ¿Cierto? Y primero se hace estas preguntas a nivel grupal y luego ya hacemos un ejercicio a nivel individual, en caso de que sea necesario. Si vemos alguna persona que esté muy afectada, entonces podemos abordarla, preguntarle qué necesita en ese momento para sentirse mejor. Consideraciones personales que debemos tener en cuenta cuando proveemos primeros auxilios psicológicos. A. Debemos pensar
¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tan cómodos nos sentimos si atendemos a personas que están experimentando angustias muy intensas y reacciones extremas, que incluyen gritos, que incluyen un llanto histérico, un llanto exagerado, eh, unas expresiones de coraje o retraimiento, rabia muy fuertes? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué tan cómoda me siento? ¿Qué tan preparada me siento para abordar a esas personas? Otra cosa, ¿qué tan cómoda me siento trabajando con personas en entornos no tradicionales? Ejemplo, si estamos haciendo atención en medio de un desastre natural, de un terremoto, una cosa así. ¿Qué tan cómodo me siento para trabajar en esos ambientes caóticos e impredecibles? ¿Qué tan cómoda me siento cuando aceptamos tareas que inicialmente no corresponden a actividades de primeros auxilios psicológicos? Por ejemplo, que mi labor en el equipo en ese momento me hayan designado a distribuir agua por determinado lugar, o ayudar a servir las comidas, o barrer el piso, mantener el aseo del lugar. ¿Me siento cómoda o cómodo realizando eso sabiendo que no era lo que yo tenía en mente? O por el contrario, sí puedo adaptarme a que se deben hacer también esas tareas y generalmente pues se rota. A veces trabajamos en un ambiente donde la supervisión es mínima o puede variar y que sea un espacio demasiado controlado. ¿Cómo me siento con esas condiciones? ¿Cómo me siento cuando me enfrento a personas de diversas culturas o diferentes grupos étnicos o niveles de desarrollo o diferente credo religioso que me genera? Y otra cosa, ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas que no son receptivas a la actividad que se está realizando? ¿Cómo manejo yo la frustración que me puede generar? ¿Cómo manejo yo la rabia o la tristeza que me puede generar que haya estas dificultades en la interacción? Son consideraciones que debemos tener. A nivel de salud, debo evaluar cuál es mi estatus actual en términos de salud física y emocional. Si existe algún tipo de condición que puede afectar mi habilidad de trabajar, por ejemplo, turnos largos, a veces sucede. Si tengo alguna cirugía o tratamiento médico reciente que pueda afectar mi resistencia o mi capacidad de abordaje. Si tengo algún tipo de situación o desafío emocional o psicológico reciente. Por ejemplo, terminé con el matrimonio en el cual llevaba 12 años y estoy muy afectada, pues yo debo tener en cuenta eso para saber si estoy en condiciones de ir a encontrarme con una persona que posiblemente esté viviendo algo similar. ¿Listo? Eh, si tuve algún tipo de pérdida, alguna restricción de dieta que puede impedir mi trabajo. Por ejemplo, yo soy vegana y en todos los espacios no encuentro alimentación que se adapte a mi opción alimentaria, ¿cierto? Entonces, esto va a generar dificultades porque me va a generar una carga. Entonces, yo tengo que llevarme comida, yo tengo que, ¿cierto? Eh, o si tengo algún tipo de restricción de la dieta, por ejemplo, es que yo soy intolerante a la lactosa y me encuentro en un lugar donde reparten alimentos que tienen quesos, que tienen leches animales, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para cuando voy a aceptar ese tipo de espacios o de atenciones en un lugar en el que no puedo controlar ese tipo de cosas. Em, Debemos pensar nuestra habilidad de mantenernos activas o activos por periodos prolongados y resistir condiciones físicas agotantes. No todas las personas tienen la capacidad de resistir ciertos periodos de trabajo y a veces las condiciones, aunque la recomendación es que no se extiendan los turnos, a veces por las condiciones se vuelve un poco complicado. ¿Qué tanta habilidad tengo yo para mantenerme activo? Si, por ejemplo, yo soy una persona que yo a las 8 de la noche tengo que estar en la cama,
porque ya me da mucho sueño y estoy muy agotada de las actividades del día. Entonces yo debo tener en cuenta esto para saber cómo se maneja, si lo puedo informar o si definitivamente, porque tal que me asignen el turno de la noche y yo allá bien dormida tratando de hablar con una persona. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y si tomo algún tipo de medicamento, debo tener en cuenta que tenga medicamentos suficientes eh, para el tiempo que voy a estar en asignación, en los procesos de atención y algunos días extra. Esto en caso de que se haga pues en un ambiente distinto, ¿no? Como, o en una situación de desastre natural o una cosa pues mucho más grave que implique una gran magnitud y que pues tenga que tener en cuenta este tipo de cosas. Consideraciones familiares. Debemos evaluar la capacidad de nuestra familia para sobrellevar el hecho de que proveamos primeros auxilios psicológicos, sobre todo si estamos en un ambiente de desastre. ¿Está nuestra familia preparada para esa ausencia? Lo que decíamos hace un momento. La familia puede estar sin mi presencia durante algunos días o semanas en caso de que sea necesario. A veces sucede que los organismos de socorro de ciertos países viajan a otros países para apoyar situaciones, ¿cierto? Entonces, me implica viajar. Mi familia puede eh, soportar ese espacio, está preparada para hacerlo. O, por ejemplo, si yo vivo sola y tengo animales, compañeros en mi casa, ¿tengo quien me cuide esos animalitos? ¿Quién pueda quedarse con ellos? ¿Quién los pueda acompañar por ratos para que no se vayan a enfermar o algo así, en caso de que sea muy largo? Pues, todas esas cosas yo debo prestar atención. ¿Está nuestra familia preparada para que trabajemos en ambientes donde posiblemente haya riesgo o exposición a peligro? ¿Hay un sistema de apoyo familiar o de amigos que asumirá las responsabilidades o obligaciones familiares mientras yo estoy prestando primeros auxilios psicológicos? No es que se nos convierta pues en una cosa o en una forma de evadir nuestras responsabilidades familiares, ¿no? Debemos ser muy conscientes con esto, o que le dejemos toda la carga a la esposa, o le dejemos toda la carga a la mamá porque mi mamá siempre me ayuda a cuidar la casa cuando yo no estoy, ¿no? Debo ser muy consciente de qué implica el hecho de que yo no esté durante cierto tiempo en ese entorno familiar. Bien, consideraciones de trabajo. Nuestro jefe, nuestro superior, nos va a autorizar una ausencia en nuestro trabajo o es algo que yo puedo manejar de manera autónoma. Nos va a requerir el jefe que utilicemos el tiempo de nuestras vacaciones para ir a enfrentar esa emergencia. Yo debo saber si estoy dispuesta a hacerlo. ¿Es mi posición en el trabajo lo suficientemente flexible como para permitirme responder a una asignación ante un desastre por un periodo de 24 o 48 horas después de que se nos haga el contacto? Tengo un equipo, unos compañeros que me apoyarían durante mi ausencia para que las tareas que yo hago en ese trabajo no queden simplemente abandonadas. ¿Qué implica el hecho de que yo me vaya y deje mi trabajo? Quizás la mayoría de nosotras y de nosotros acá dependemos eh, de ese sueldo que recibimos o percibimos en ese trabajo. Si yo me voy y pierdo el trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces no es simplemente pensar en, sí, claro, muy chévere, yo voy a ayudar a las personas, sino recordar que siempre está el autocuidado y pensar muy bien qué implicaciones tiene para mi vida hacer esta labor. Si yo estoy en una posición pues de posibilidad, claro, adelante, pero si me va a generar inconvenientes familiares, si es una forma de evadir mis responsabilidades familiares o si yo me voy a prestar los primeros auxilios psicológicos y pierdo mi trabajo, pues no estoy haciendo nada. Bien, acá otros puntos que hay que tener en cuenta es
por ejemplo, despatologizar lo que podemos encontrarnos. Decíamos al principio, las personas pueden tener unas reacciones físicas, emocionales, psicológicas, interpersonales, tal, pero sucede muy a menudo que empezamos a decir, ah, esto es síntoma de esto y ese trastorno, y en resumen, esa persona. Lo he escuchado muchas veces en diferentes entornos y esto no se debe hacer. La invitación acá es despatologizar, es decir, dejar de pensar o dejar de tratar los problemas o las respuestas psicológicas que tienen las personas como enfermedades. Quitémonos esto de la cabeza. Las personas respondemos y reaccionamos a las situaciones que vivimos y esto es algo normal y esperado. Y no significa que estemos trastornados, que estemos locos, que estemos con los cables cruzados, ni nada de ese tipo de cosas expresiones que se utilizan muy comúnmente. Hay que darle lugar a esas emociones y a esas respuestas que tenemos y hacer un proceso de comprensión y acompañamiento consciente. ¿Qué implica esto? Ver el sufrimiento de otra manera, darle sentido a ese sufrimiento. Es justo esto que les acabo de decir, entender que las personas reaccionamos ante las situaciones que vivimos y no etiquetar a las personas, evitar las etiquetas en términos de salud mental. No, que entonces, esta hace esto porque tiene baja autoestima, esta hace esto porque está loca o porque tiene poca motivación. No nos corresponde hacer ningún tipo de señalamiento a las personas, ni eh, ni a la forma pues como reaccionan, ¿no? Los, las reacciones, como les digo, pues pueden variar y pueden ser extremos dependiendo también de las condiciones que tenga la persona para hacer ese afrontamiento, cómo es su red de apoyo, todo esto y pues súper importante, especialmente que nosotros como interventores en primeros auxilios psicológicos, evitemos a toda costa generar etiquetas de patologización. Ahora, algunas últimas recomendaciones. Protocolo para dar malas noticias. Por ahí alguna compañera nos había contado que había tenido que dar una mala noticia a su amiga y que había sido muy difícil. Aquí algunas pautas o algunas recomendaciones que podemos implementar para ese momento que puede ser inevitable, ¿no? Entonces, primero, pues saber cuál es el tipo de mala noticia que yo debo transmitir para que de esa manera yo pueda averiguar si la persona tiene alguna información al respecto de la situación. Si es una enfermedad, ¿qué tanto sabe de la enfermedad? Si es una muerte por un accidente de tránsito, ¿qué tanto sabe la persona en ese momento de la situación actual? ¿Cierto? eh, Dosificar la información, es decir, que yo no se lo voy a decir todo de una, yo voy poco a poco para evitar una activación emocional muy fuerte. Indispensable, no mentir. No podemos decirle mentiras a la persona porque va a generar reacciones eh, que van a ser negativas para la persona. Darle el tiempo necesario para la reacción emocional, es decir, yo le transmito la información, me quedo allí un momento, le digo a la persona, eh, o le pregunto si necesita algo, si quiere que nos quedemos a su lado, como eso para que la persona pueda procesar más o menos en ese momento lo que se le está compartiendo. Ya luego, identificar miedos, necesidades, ¿cierto? Y hacer un anclaje positivo sin crear falsas esperanzas. ¿Listo? Cuando hacemos soporte telefónico, que a veces también puede suceder, entonces hacemos un protocolo o una estrategia que se llama SOS. Sostenga, operativice y sensibilice. Sostenga la llamada, ¿cierto? Es decir, que podamos informar a la persona aún cuando estamos por medio de una llamada telefónica. Vamos a contactar directamente allí alguna unidad o algún elemento
que le pueda brindar atención presencial a esa persona que me está llamando, pues yo activo esos medios para reducir riesgos. Esto sobre todo como en líneas de emergencia, ¿no? Como en líneas de apoyo 24 horas, línea de atención a 24 horas o este tipo de cosas. Sensibilizar al paciente o a la persona que nos está llamando, a la persona afectada, para que colabore con el personal que le va a asistir en caso de que hayamos activado pues la atención presencial. Y por supuesto, durante toda la llamada yo necesito eh, aplicar la escucha activa que vimos durante nuestras clases. Modulación, tono y hablar despacio. Esto es indispensable. Modulación, conocer y manejar muy bien el tema. La pronunciación nos va a ayudar a reflejar confianza y ayudar a calmar al paciente. Si yo hablo rapidísimo, no le voy a ayudar a encontrar calma al paciente. Yo debo hablar de forma pausada, hablar de forma clara, vocalizar muy bien para que la persona eh, pueda entender de manera un poco más fácil lo que estamos compartiendo con ellos. El tono, pronunciar la información, cuando compartimos información, pues el tono de voz juega también un papel crucial. Generalmente bajamos un poco el tono de voz porque esto nos ayuda eh, a generar un estímulo de tranquilidad. Por eso cuando gritamos o generalmente estamos expresando euforia o rabia o mal genio, nos pone en una situación distinta, entonces debo prestar atención. Y si yo tengo algún tipo de micrófono, la persona me va a escuchar durísimo, entonces no me va a funcionar tampoco, debo bajar mucho más mi tono de voz. Eh, y hablar despacio, indispensable. Esto nos ayuda también a generar mayor confianza y pues a generar pues, como el énfasis que necesitamos dentro del proceso. ¿Qué frases podemos utilizar cuando estamos haciendo soporte telefónico? Por ejemplo, entiendo sus preocupaciones, usted tiene el derecho a estar triste, enojado, con rabia, escucho lo que dice, esta situación su reacción es normal, contarles que las personas generalmente reaccionan de tal manera o que las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, ¿cierto? Podemos decirle, tal vez podamos discutir posibles soluciones. Lo que podemos ofrecer es qué servicios tengo yo disponibles. Con su consentimiento nos gustaría, dependiendo, por lo menos recomendarle o referirlo a este servicio de atención. Y eso nos ayuda a sostener la comunicación, pero también nos ayuda a aplicar estos elementos de la comunicación que veíamos, ¿no? Que nos ayuda a hacer sentir a la persona que estamos prestando atención, que estamos preocupadas o preocupadas por su situación y pues que estamos allí justamente para acompañarles y para apoyarles en este proceso de encontrar el estado de calma. Listo, muy bien. Quisiera ahora que tomemos un espacio para que las personas que están conectadas, puede ser que activen su micrófono o lo escriban por el chat. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el curso, como saben, hoy es la clase final. Ya con esto terminamos nuestro contenido del curso. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario que quieran hacer, entonces este es el momento para que podamos realizar. Dale, Ana. Bueno, señor, pues yo me siento muy afortunada por este espacio, agradecer, bueno, la participación, a mí me gusta participar mucho. Eh, He aprendido, o sea, no es tanto uno ayudar a las personas que están en un momento de crisis. Bueno, yo siempre opto por la escucha primero porque dejo, porque hay personas que, bueno, tengo un joven en que él se viene para mi casa y él dura
ratos y ratos, horas, podría decirlo así, a veces se dura hasta todo el día aquí en mi casa, yo le brindo almuerzo y eso, y él comienza ahí, se sienta ahí al lado mío y yo lo dejo que hable. O sea, él habla y Ujú, habla. Ya cuando ya lo veo que ya sus ojos no están llorosos, ya entonces ahí yo ahí intervengo, entonces ahí comenzamos una charla que yo le respondo, hablamos los dos, pero hay un momento ujú, en que ya con él me ha sucedido así que yo lo dejo que él hable, que yo siento que él necesita como desahogarse, ¿ya? ujú, Eh, no solamente, bueno, la situación que yo le comenté de mis amigos que se quemaron, de dar malas noticias. Yo soy sobreviviente de cáncer hace 7 años y bueno, hay personas que todavía después de 7 años me dicen, Ana, a ti te dio cáncer, ¿cómo así? Si yo nunca te vi enferma, siempre te veía con la chapa pelada porque acá estamos en la costa y ujú, en la costa, bueno, siempre estás con la chapapelada, siempre estás alegre, en Facebook siempre estás activa. Yo dije, no, lo que pasa es que yo mantengo la farándula, fotos ahí viejas y las voy montando y voy subiendo y mantengo a la gente ahí. Y en las reuniones, en las actividades que yo tengo, pertenezco mucho voluntariado, siempre con la misma actitud, siempre. Entonces decía yo, ¿en qué momento tú te enfermaste? ¿En qué momento tú estuviste en una cama? O sea, y no sé, sino que, claro, la ayuda es psicológica, porque en estos casos le ponen ayuda psicológica, y el doctor me decía, no, ¿usted en qué momento le da tiempo de deprimirse? Yo dije, sí, doctor, en la noche porque estoy sola. Entonces sí llega un momento en que sí, me doy rejo, como dicen por ahí, pero, ujú, me ayuda mucho el salir, el compartir con la gente, el servir, el brindar una alegría, el, ¿cómo es que se llama? Todos estos vínculos que tengo con el Club de Leones, con todas esas organizaciones a las que pertenezco, me ayudan a ujú, mantenerme, ¿cómo es que se llama? O la mente ocupada. Y bueno, y él me decía, la felicito por eso, porque hay personas que están enfermas y se dedican a estar en cama, tiradas en una cama, y eso no los ayuda a nada. Entonces, y estar en esa misma situación y brindarle ayuda a otros como es que se llama, bastante complicado. Y a veces es bueno, sea, dar un poquito de nosotros. De esos, de esa familia que se quemó, dos niñas, una se quemó más que otra. Y yo tengo un caso con ella, como ellos pertenecen a mi organización, desde que pasó ujú, esto, ya hace 6 años, ella ataca mucho a su hermanita menor, porque ella no se quemó como se quemó ella. Y ujú, ella perdió el cabello, mucha cirugía reconstructiva y eso. Entonces yo le digo a ella, tu hermanita no tiene la culpa de lo que te sucedió a ti, de que tu papá falleciera, cosas ujú, así. Siempre trato y la ha ayudado con esto de acá de mi organización, apartarla, ya baila, ya viene a mi grupo literario y todas esas cosas, y se ha abierto un poquito. Y ha tratado de ya no ser tan agresiva con la hermana porque le hace súper maldades. Ya la abuelita la metió en ayuda psicológica, porque también tiene que tener ayuda psicológica. Y ujú, ella me dice la abuelita, Ana, me has ayudado mucho con las niñas, que todo lo demás. Y yo dije, bueno, para eso está uno, para servir. Entonces, estar todo eso, la xenofobia que me ha tocado vivir, porque acá han venido niños venezolanos, y que como es que se llama, que en sus colegios, bueno, ya en Colombia no tratan como antes, pero trataban feo a los niños que eran de Venezuela, de los venecos, ujú, ¿eh? ujú, Lidiar con todo eso en mi organización, pues yo soy la psicóloga del grupo. Entonces, pues, niños que se hacen cutting, bueno, que son ujú, LGTBI, bueno, que son gay. Entonces, son cosas ujú. que tengo que lidiar en mi organización. Entonces, bueno, y con los papás, claro. Y bueno, en mi caso, acá en la costa, pues, muchos papás son muy desapegados de los hijos. Entonces, son niños hay niñas, yo tengo niñas que atienden a sus propios hermanitos, imagínense. Entonces, Ujú, es una responsabilidad, bueno, que ellos adquieren no siendo papás ni nada de eso. Son mamás que se drogan, entonces es algo complicado. Bueno, en mi caso, hay muchas mamás y papás que se consumen y ellos hacen eso delante de sus hijos. Y es algo con lo que he tenido que lidiar y mantenerlos a ellos entretenidos en otras cosas, de que no se metan en ese camino también del abismo de la drogadicción. Gracias. Ana Julia, muchísimas gracias por tu intervención.
Espero pues que todas estas herramientas que compartimos acá en el curso pues puedan ser de mucha utilidad en el trabajo que tú haces y qué chévere que lo hagas. Te felicito, muchas gracias. Sí, Por quería acá, preguntar si las sí, memorias las pueden mandar, que sería muy bueno. sí, creo que se les comparte las grabaciones. Y en la plataforma hay unos materiales de consulta que ustedes pueden utilizar también. Por acá veo, a ver, Saray, gracias por la información brindada. Ujú. Sí, ahorita Isabela nos cuenta cómo es eso de las grabaciones para que ustedes puedan acceder. Gracias, Elizabeth. Gracias, Saray, por los comentarios. La asistencia de la duración de la asistencia en crisis es esa que la persona está. Podemos tener intervenciones que duren horas o quizás un par de días. Eso depende. ¿Cuándo puede ser un poco más extendida? Sobre todo si estamos en situaciones de emergencia, de desastres naturales o cosas así un poco más graves, digamos. Pero cuando tratamos situaciones un poco más cotidianas, pues la intervención puede ser de horas o de un par de días, dependiendo también del proceso que hagamos de referenciación, si lo vamos a conectar con otra organización o demás, hasta que hagamos, digamos, eh, la conexión con la otra organización y que ya se empiece el proceso allá, hacemos como una especie, es que va a sonar feo, pero hacemos como una especie de entrega. No podemos dejar sola a la persona. De manera que pues no hay un tiempo específico, depende también de la forma en que la persona pues evolucione. Y recordemos cuando hablábamos de la finalización de la asistencia que pues debo evaluar si ya los objetivos se cumplieron, también puede ser que la persona quiera abandonar el proceso, ¿cierto? O que de común acuerdo digamos, listo, ya me siento mucho mejor, ya no necesito más atención externa, no quiero que me refieran a ningún lugar, igual se les da la información, pero eso puede ser en cuestión de horas también. Entonces, ya ahí depende de lo que nos encontremos. Si hay un tiempo máximo, pues no puede ser más en condiciones distintas a las de emergencia, de catástrofe. Eh, pues no vamos a pasar muchísimo tiempo porque ya tendríamos que pasar a una intervención de terapia breve psicológica y pues ya eso se sale pues de nuestro rol como interventores de primeros auxilios. Ahí yo debo, si yo veo que la persona no mejora, no mejora, no mejora, yo debo referir atención psicológica. Mm, listo. Creo que no hay más preguntas.